Hola a todos nuevamente. En esta ocasión nos enfocaremos en hacer una comparativa entre dos pensadores que han influido en la constitución del pensamiento occidental. El interés transversal de comparar a Sócrates con Pablo de Tarso es señalar un núcleo político en sus pensamientos, a través de su apología, en el caso de Sócrates, y en el caso de Pablo, a través de su núcleo teológico político que es expresado en la frase Jesús es el Señor. En primer lugar, notemos el carácter protréptico de ambos mensajes. Ambos pretendían instar a una respuesta en sus oyentes. Tanto Sócrates como Pablo habían sido influenciados por sus némesis filosóficos, Sócrates por los sofistas y Pablo por los epicúreos. Los sofistas heredaron a Sócrates el carácter divulgativo de la filosofía y los epicúreos la vocación misional a Pablo. En segundo lugar, los une su relación problemática con los límites de la razón. Al mismo tiempo que ambos pensadores confían en las capacidades intelectuales humanas para buscar y poseer la verdad, por otro lado desconfían de las visiones de la realidad basadas en el sentido común o, como las llamaría Schumpeter, actos cognitivos preanalíticos. Sócrates, al entrevistarse con artesanos, poetas y oradores, conducía el diálogo a la que sería su pregunta por excelencia. Por ejemplo, cuando hablaba con un zapatero y en toda su vida habría fabricado zapatos, Sócrates se detenía y le preguntaba ¿qué es un zapato? La finalidad de esta pregunta se enfocaba en hacer notar que hay un tipo de conocimiento que no poseemos. Sin embargo, la realidad en el contexto socrático era que muchos de sus conciudadanos estaban cómodamente instalados en sus conocimientos, principalmente los sofistas, los enemigos de Sócrates. Por su parte, Pablo también tiene una relación problemática con el conocimiento, pero hay una forma diferente de abordarlo, porque no se centra en el contenido, sino en el continente. Es decir, al poner Pablo la primacía del espíritu en el proceso de conocimiento, como lo indica Primera de Corintios 2:11, además de coincidir con Sócrates en la capacidad humana para lograr un entendimiento verdadero, señala que no es la simple razón la que llevará a un conocimiento pleno, sino solamente si éste es entendido mediante la cruz de Cristo. De aquí el trasfondo epistémico para entender la teología de la cruz de Martín Lutero. Sin embargo, a pesar que los dos asumen una confianza en la razón humana, la diferencia radical de ambos planteamientos es que para Sócrates la maldad es un problema epistemológico, mientras que para Pablo es un problema moral. Por ejemplo, la muerte de Jesús, Sócrates la interpretaría como la falta de conocimiento de las autoridades para determinar la inocencia de Jesús. Por eso Sócrates mismo se lamenta en su apología de no tener más tiempo, mientras que para Pablo la muerte de Jesús es un acto de injusticia porque es inmoral, pero está entendida como la mala voluntad de no querer liberar a Jesús, que se expresa en un entramado político religioso. Para quien quiera ahondar en este último punto, me permito recomendar el artículo del padre Ignacio Yacuría titulado ¿Por qué muere Jesús y por qué le mataron? En la descripción podrán encontrar un link directo. En tercer lugar, sus planteamientos instalaron un nuevo tipo de héroe. Debemos coincidir que ambos se miraban a sí mismos cumpliendo un propósito histórico. En Sócrates se trataba de la construcción de la ciudad de Atenas por medio de la educación de los ciudadanos. Y para Pablo, la necesidad de construir comunidades multiculturales que se reunieran en torno al principio ontoveritativo que Jesús es el Señor. A través del despliegue de estos principios en la vida personal de cada uno, moldearon una nueva forma de entender al héroe, es decir, al ciudadano modélico. En la antigüedad, el héroe sobresalía por la posesión de cosas como riquezas, fama, poder. En cambio, Sócrates y Pablo resaltan la primacía de actuar conforme a ideales más
que a objetivos materiales. En cuarto y último lugar tenemos el significado político que tuvo su filiación al destino divino que aceptaron. En Sócrates significó dos cosas importantes. En primer lugar, prefirió morir obedeciendo las leyes antes que vivir violándolas. Y, en segundo lugar, no aceptó una posible condonación de la pena con la condición de dejar de filosofar. La vida de Sócrates ilumina cabalmente la relación inherente entre la filosofía y la justicia. Por su parte, para Pablo, la aceptación mesiánica de que Jesús era el Señor significó dos cosas. En primer lugar, creer que no existe una diferencia ontológica en todos los seres humanos si tenemos un único Señor, lo que significaba que en esta nueva era mesiánica existía una responsabilidad a una obediencia a la fe entendida también en el orden multicultural, lo que se conjugó perfectamente con la vocación misional epicúrea que mencionamos en el punto 1. Y también significó un choque con la teología imperial romana, ya que, según Marcus Borg y Dominic Crozan en su libro El primer Pablo, la contraposición de la paz romana y la paz de Jesús fue lo nuclear en la teología política de Pablo, porque mientras el imperio lograba la paz mediante la violencia, Jesús es merecedor del crédito de verdadero Señor por su estilo de vida radicalmente distinto, y esto implicaba en la operatividad dentro de la comunidad, por ejemplo, el deber de Filemón de manumitir a Onésimo, obedeciendo al axioma de igualdad moral que no permite desigualdad tanto entre Filemón y Onésimo, pero tampoco entre el emperador y los ciudadanos romanos. Multiculturalidad e igualdad radical son los dos distintivos en esta nueva comunidad política paulina. Este es un esquema rápido de algunos puntos convergentes entre el pensamiento socrático y el pensamiento paulino, aunque los dos abordados de manera original, ya que cada uno respondió acertadamente a su contexto. Todo esto lo veremos con más detalle en nuestra sesión presencial. Muchas gracias.